La revista estadounidense Men's Health, una de las revistas masculinas más grandes del mundo, publicó un artículo titulado Las 10 mejores bebidas isotónicas o energizantes para deportistas y sus beneficios, en los que, justamente hablan de algunos de los beneficios que supuestamente estas tienen. Sin embargo, un informe de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay afirma que los energizantes no aportan beneficios reales al rendimiento físico y que su alto contenido en estimulantes y azúcar genera efectos negativos. Sobre los efectos en general que tiene este consumo, se conversó en la jornada académica llamada Bebidas energizantes, mitos y realidades, organizada por la Secretaría Nacional de Drogas y de la que participó la médica toxicóloga y profesora en la Unidad Académica de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Alba Negrín, a quien ya recibimos en Comunidad del Ar, y también a la profesora adjunta y médica Alejandra Batocletti. Bienvenidas, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar. Muchas gracias por la invitación. Quizá antes que podemos hablar también de un poco de lo que hace la Unidad Académica de Toxicología en la Facultad de Medicina, pero ¿qué piensan de esta afirmación de esta revista estadounidense sobre, de los beneficios de las bebidas energizantes para deportistas? ¿Está en lo correcto esto? Bueno, ahí creo que se refiere estrictamente a los beneficios musculares que pueden dar las bebidas energizantes. ¿Por qué? Por el alto contenido en cafeína, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo de que las distintas sustancias, no son buenas para todos, ni son malas para todos. Ahí, esta revista que ustedes refieren está citando determinada población en particular, que es la población del deporte, de deportistas de competición. Entonces, en ese sentido, allí se han visto en algunos trabajos efectos positivos en el rendimiento muscular. Y eso es así. Por otro lado, tú hablabas de un artículo que sacó la revista de la Sociedad de Cardiología que refiere los efectos negativos. ¿A quién se refiere? ¿A qué refiere? ¿A qué efectos negativos se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a efectos de la cafeína a altas dosis en población general o en población de adultos jóvenes o niños. Entonces, hay una diferencia, o sea, no es solo la sustancia, sino quién es la persona o el grupo que está consumiendo, que está utilizando una determinada sustancia y para qué. Claro. Y en ese sentido me surge la duda, y también para quien nos está escuchando, ¿qué son los energizantes como tal y de qué se componen? Para entender un poco, por qué pueden ser perjudiciales y por qué pueden ser buenos también. Bueno, las bebidas energizantes tienen un nombre que no es adecuado. En realidad hacen referencia al aporte de energía. En realidad, la mejor descripción debería ser bebidas estimulantes. ¿Por qué? Porque contienen cafeína, que es la sustancia estimulante más consumida en todo el mundo, ¿no? Por todas las poblaciones, por el mundo occidental, por los orientales, es decir, es la sustancia estimulante más consumida porque además es una sustancia lícita que en sus orígenes reconoce estar presente en muchísimas plantas, por ejemplo, en la Ilex paraguayensis, en la Paulina cupana, que es la guaraná, en nuestra yerba mate, en el café, que son todos preparados y productos naturales. Pero hay a lo largo del mundo, en Asia, en África, hay distintas plantas que tienen cafeína y que cada país, cada región utiliza, porque tiene mucho que ver con lo cultural también, cuál es la planta de la que va a extraer la cafeína, porque las raíces culturales respetan eso. Por ejemplo, nosotros acá usamos el mate y sabemos que a partir de lo que son actividades internacionales, por ejemplo, en las prácticas deportivas, el mate pasó a cobrar una relevancia que no tenía antes. Sí. Antes el mate era rioplatense, ahora el mate es universal. ¿Por qué? Porque los embajadores futbolísticos de Uruguay han puesto sobre la mesa esta bebida que para nosotros es tan rica, tan querida, ¿no? Y tan presente desde la mesa cotidiana, el desayuno, la reunión con amigos, ¿no? Y ahí cada sustancia tiene esa culturalidad también que es muy importante. Las bebidas energizantes contienen elevados contenidos de cafeína.
tienen la cafeína sintética, que es la que viene disuelta en la bebida. Son bebidas que no contienen alcohol, pero además de la cafeína que traen declarada, tienen también extractos de plantas que tienen cafeína adicional. También tiene una enorme cantidad de azúcar, muy alta, y también hay versiones ahora sin azúcar, ¿no? Pero suelen asociar también vitaminas, aminoácidos, es decir, asocian un montón de componentes que nosotros naturalmente los obtenemos y deberíamos obtenerlos de una nutrición sana y adecuada a cada edad, a cada perfil, ¿no? Entonces, siempre se dice que las bebidas energizantes es la bebida de los innecesarios. Uh-huh. Es innecesaria la cantidad de cafeína, innecesaria la cantidad de azúcar e innecesario ese aporte de, por ejemplo, taurina, que es un aminoácido, glucuronolactona, es decir, tiene un montón de componentes, las vitaminas, que tampoco serían necesarias uh-huh. en una dieta equilibrada en la nutrición. Hoy hablamos, bueno, de que depende también del contexto en el que se use, ¿no? Vos decías, bueno, que no es lo mismo, obviamente, para los deportistas que quizá para otro tipo de personas. Y justamente un dato que salió de una encuesta del Observatorio Uruguayo de Drogas es que el 65,9% de los estudiantes de entre 13 y 17 años alguna vez consumieron bebidas energizantes. Ustedes, como médicas y como integrantes también de una unidad de toxicología, ¿qué valoración hacen de este dato que surge ahí? Bueno, la primera valoración fue que uno pensaba que tal vez no teníamos muchas consultas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese uso tan extendido, y es una sustancia que es un producto que tiene una sustancia muy conocida. Entonces, bueno, del análisis surge... Nosotros hemos hecho un relevamiento de los casos de intoxicación en niños, en general desde 2015 al 2025, y nos enfocamos en niños menores de 18 años, pero tenemos de toda la casuística. Los datos que sacamos es de que principalmente se dan hasta los 40 años los consumos. Hemos tenido casos accidentales en niños menores de 2 años, pero ya tenemos consumos sobre todo recreacionales y en contextos familiares uh-huh. a partir de los 6 años, y de ahí en adelante tenemos consumo. A lo largo de los años del 2015 al 2025 tenemos un aumento de los casos de intoxicación en niños por estas bebidas energizantes. Y después los casos van aumentando a medida que aumenta la edad. O sea, me surge la duda, ¿cómo se da esa intoxicación por bebidas energizantes? Bueno, en realidad la intoxicación se da por algún efecto nocivo, en algún efecto que no es esperado por la sustancia, que genera algún daño, genera alguna afectación. Pero es por o sea, consumir en cantidades mayores a las recomendadas. Lo que pasa es que las recomendadas no son recomendadas en los niños, claro. Porque en realidad la cafeína como tal puede ser usada como un medicamento y tiene una dosis estipulada en niños. Claro. Pero en una bebida energizante, la cantidad, la concentración que hay de cafeína y de esos otros extractos que también tienen cafeína en ese envase es por demás superior a lo que es necesario para un niño. Entonces, indefectiblemente podés esperar efectos de intoxicación. Cuando ustedes les llegan casos de este tipo, o bien cuando están estudiando este tema, ¿cuándo ven que se usa más este tipo de bebidas energizantes y con qué fin? Bueno, las circunstancias de exposición, que es lo que nosotros valoramos en las intoxicaciones, uh-huh. se ha dado principalmente con fines de abuso. Ya te digo, menores de 2 años fueron ingestas accidentales, uh-huh. generalmente es en domicilio. Pero a partir de esa edad se puede dar en contextos de abuso o contexto de una ingesta recreacional familiar. Eso es, a medida que va pasando los años y en la adolescencia sobre todo se da más con un contexto de abuso más marcado. Y en el adulto generalmente se puede dar también asociado a otras sustancias. Lo que vemos también en los adolescentes que se ha visto en contextos de intentos de autoeliminación, asociado a otros fármacos, otros medicamentos u otras sustancias de abuso. Un elemento importante es comentarles que estos datos que comentaba la doctora Batocletti recién son consultas de intoxicaciones. Es decir, cuando hay un consumo
y un efecto negativo, ¿no? El trabajo del Observatorio Uruguayo de Drogas fue hecho con una metodología diferente, que es el pesquisamiento de la población estudiantil de secundaria. Claro. ¿No? Entonces ahí lo que vos ves es el uso, ¿no? Y ahí es donde también se pudo estudiar el por qué se usa, ¿no? El Centro de Toxicología lo que registra es, bueno, ante una consulta, ante un efecto negativo, que motiva esa consulta, es la respuesta del sistema sanitario, Claro. que es como una parte más de estas miradas que se deben tener, ¿no? Porque vos tenés que mirar el uso, el por qué se usa, quién lo usa, quiénes se intoxican, de qué manera, asociado a qué. Es decir, para comprender una realidad que es bastante compleja, hay que mirar por varios lugares para poder ver la misma lata, por decirlo, desde distintos puntos de vista. Entonces, eso es una de las cosas importantes a destacar. Bueno, vos en esta jornada académica que decíamos organizada por la Secretaría Nacional de Drogas, decías que los niños, adolescentes y jóvenes utilizaban las bebidas energizantes de forma recreativa. ¿Qué diferencias o similitudes puede tener esto con el consumo de alcohol? Que a veces, se tiende a pensar, el consumo de alcohol en adolescentes como una forma de adaptación, de incluirse en un grupo social, ¿no? ¿Esto también puede tener se traslada a eso o no? Y bueno, eso habría que analizarlo, pero seguramente es así, Claro. porque hoy en día es una de las bebidas más presentes en la vida cotidiana de los jóvenes. Porque un aspecto también importante a destacar no es lo mismo tomarse un café que tomarse una lata de bebida energizante. Ahí va. ¿Cuántas tazas de café serían más o menos una lata de bebida energizante? Bueno, son como 4, Claro. pero además de eso, la bebida energizante viene presentada para tener una palatabilidad particular con los chiquitos, con los niños, con los adolescentes, ¿no? Porque lo que uno toma, nosotros tomamos cafeína en su versión amarga, que es como es la cafeína, es amarga. La presentación de las bebidas energizantes es diferente, totalmente, diametralmente. Es una bebida con color, un color agradable, con un sabor dulce, refrescante, asociando algunos sabores frutales. Entonces, eso hace que te puedas tomar 473 mililitros de ese producto que tiene cafeína, ¿no? Porque por todas esas características. Por eso es que siempre hablamos y lo comparamos con el café para tener como un parámetro, pero en realidad la bebida energizante tiene esa otra característica, ¿no? Un día es muy tentador tomar una gran cantidad porque si tenés sed, tomas una gran cantidad de una bebida fresca, ¿no? Entonces el riesgo de llegar a dosis más altas también está presente. Y también el escenario de consumo, el momento de consumo no es lo mismo. Una taza de café, que no te tomas 4 tazas de café continuas, a estar en una reunión, compartir alguna bebida, y ahí sí es más plausible que puedas tomar más de una lata de estas bebidas energizantes. Hay algo de esto que me surge la duda, pienso en eventos bailables a los que van los jóvenes, a los que vamos nosotros también, que se suelen vender las bebidas energizantes junto con bebidas alcohólicas, y también hay algunos eventos en los que las sustancias psicoactivas están presentes. Entonces quería como consultar qué puede pasar, que también un poco en plan buscar concientizar un poco sobre este tema, ¿no? Pero qué puede suceder si se mezclan este tipo de bebidas con bebidas alcohólicas o con sustancias psicoactivas. Ahí lo que tenés es más de una sustancia tóxica. En realidad, la bebida energizante por sí misma, como describimos, puede tener sus efectos que pueden llegar a ser de alguna entidad en la persona. Si agregás, además, alguna bebida alcohólica o alguna de otras de estas sustancias psicoactivas, lo que estás haciendo es agregando efectos de riesgo, de mayor riesgo. Es una sumatoria de riesgo en vez de ser contrarresto, cosas como piensan en el común popular. En realidad, vos lo que estás haciendo es sumando
riesgos que pueden ser posible de que tengas algunos efectos indeseables, incluso que pueden llegar a ser de gravedad. Y para eso importa con qué sustancias lo mezclás. Vos mezclás una sustancia como la bebida energizante, que es estimulante, con cocaína, con éxtasis, ¿no? Sobre todo con éxtasis o con cristales. ¿Qué es lo que pasa? Son 2 estimulantes que estás sumando. O sea, esos 2 estimulantes actúan sobre el sistema nervioso, sobre el riñón, sobre el corazón, es decir, hay una sobrecarga. Siempre se recomienda consumir de a una sola sustancia, pero sabemos que en la práctica eso es bastante difícil de lograrlo. Y claro, cuando se consume con alcohol y lo que puede ocurrir con esta bebida es que, como tiene un efecto estimulante, contrarresta un poco el efecto depresor del alcohol. Y el que está consumiendo seguramente, si tiene ganas de seguir tomando alcohol, se va a intoxicar más. Porque como que no se siente tan borracho y se va a intoxicar más. Pero si a ese joven, de repente hablo de un joven que maneje, que conduzca un vehículo, si le van a hacer una espirometría, él de repente no se siente tan borracho, se siente más despierto, digamos, en relación a la cantidad de alcohol que tomó, pero su alcoholemia o su espirometría va a seguir incambiada, ¿no? Claro. Ahora, Alejandra, vos hoy decías que esto ha ido, y esto corregime si agarré mal el dato, pero que entre 2015 y 2025 hubo un aumento del consumo de estas bebidas. Entonces quería consultarles qué tanto estudio hay sobre eso, también sobre el efecto que esto tiene en el futuro, ¿no? Por ejemplo, pienso en esos jóvenes de 15 años en 2015 que consumían este tipo de bebidas a hoy. Si hay algún estudio ya de cómo eso ha afectado o aún no. Nosotros lo que registramos son casos de intoxicación. Claro. Lo que vimos es un aumento de los casos de intoxicación. En general, estos datos se sacan de lo que es la consulta, la intoxicación aguda de forma telefónica que se realiza en el CIAT, en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, y es una intoxicación aguda puntual. En el caso de lo que es la historia de consumo de la persona, de hace cuánto tiempo que consume, cuántas latas por semana o cuántas diarias y demás, no tenemos esos datos para poder evaluar si esas personas tienen qué tipo de uso o abuso tienen de la sustancia. Ese es el tema. Entonces, esos datos no lo hemos podido recabar. Claro. Sí hacemos de casos de intoxicación, que eso sí está registrado en el CIAT. Estamos con poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarles porque hablábamos un poco fuera de aire. Ustedes son parte de la unidad académica de toxicología de la Facultad de Medicina, de nuestra casa de estudios, y hablaban del Centro de Toxicología y sus principales consultas. ¿Qué es lo que les llega? ¿Cuáles son las principales inquietudes o las principales consultas que les están llegando al centro? El Centro de Toxicología tiene 13.000 consultas por año de probables intoxicaciones. ¿Ah? Está en la guardia de toxicología, hay presente un docente de la Facultad de Medicina que es el médico de guardia, formado en toxicología. Si uno mira esas 13.000 consultas con los datos que presentó Alejandra, estas consultas por bebidas energizantes representan un número muy pequeño, pero está presente. Entonces, ocurre que generalmente las consultas al centro de toxicología son planteadas por personal de salud. La mayor parte, más del 95%, son interconsultas del Sistema Nacional Integrado de Salud al centro de intoxicaciones. Bueno, y en cuanto a las principales intoxicaciones, la voy a dejar a Alejandra. Tenemos intoxicaciones de mucho tipo. La gran mayoría son en contextos de adultos, de intentos de autoeliminación. Depende qué franjas, ¿no? En adultos son intentos de autoeliminación, generalmente por medicamentos, y sobre todo mezcla de medicamentos. Dentro de los más frecuentes son los psicofármacos. En caso de los niños más pequeños, tenemos las ingestas accidentales de medicamentos, de sustancias de abuso, de productos de uso doméstico. Y después en los adolescentes, ahí hay un mayor contexto de intentos de autoeliminación también. Y también en general se da por medicación. Generalmente son medicamentos la principal consulta. Aunque además tenemos otros contextos, como también la ingesta de plaguicidas,
pueden ser, depende de los contextos de las personas. Y después tenemos los que son las toxinas, que son accidentes por arañas, accidentes por ofidios, que también recibe el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, como las más frecuentes, ¿no? Y la más grave de todas es la intoxicación por monóxido de carbono, que es la intoxicación del momento, vinculada a qué agente que produce monóxido. O sea, el monóxido es un gas que no se percibe y que causa las intoxicaciones más graves y mortales en el Uruguay. Perdón, pero ¿en qué situaciones estamos expuestos a esto? Exacto. Mira, siempre que hay siempre que hay fuego, ¿no? Fuego, humo, hay monóxido. También puede haber monóxido si no hay fuego y si no hay humo. Por ejemplo, en la combustión de un motor, no hay fuego, no hay humo, pero hay una combustión. Son las situaciones de más exposición hoy en día, son a través de la intoxicación que se produce cuando durante los baños, cuando hay calefones a gas. Eso. Que se instalan dentro del domicilio. Entonces, si el calefón a gas cuando se instala dentro del domicilio, esa combustión genera ese gas dentro del domicilio, en general en los ambientes cerrados, como son el baño, y en invierno que hace frío, cerramos más todavía, y entonces eso genera altas concentraciones de este gas, que son las intoxicaciones que estamos teniendo durante toda esta época de invierno de gravedad de intoxicaciones por monóxido de carbono. También en las estufas, los paneles a gas, ¿no? Braseros. Es decir, no hay ninguna clase social ni cultural que podamos decir que no tiene riesgo de esta exposición. Puede ser un vehículo a explosión, un auto, si tiene algún problema en la cañería, en el caño de escape. Puede ser en una familia que tiene un calefón a gas, que tiene elementos de calefacción adecuados. Puede ser también en algunas poblaciones de menores ingresos que utilicen de repente braseros, que es de algún fuego sacar las brasas y dormir con eso. Es decir, hay que evitar dormir con cualquier aparato de calefacción encendido. Me queda una duda antes de cerrar, Alba y Alejandra, pensando en todo esto, no solo en las bebidas energizantes, sino todo lo que veníamos hablando, pero el tema de las consultas a la unidad de toxicología, ¿solo las hace el Sistema Integrado de Salud o las puede hacer una persona cualquiera, o sea, en lo personal, digamos? No, a veces las hacen las madres. Ahí va. Por ejemplo, cuando hay un niño, llama primero la madre, después llama a la móvil, después llama la mutualista. ¿Cuáles son las vías de contacto? El número de teléfono es el 1722 y como decía la profesora, está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asistido por docentes de la universidad. 1722. 1722 y es a nivel nacional, o sea, la pueden llamar así desde cualquier parte del país. Perfecto. Y su financiamiento es pura y exclusivamente universitario. Así que denle presupuesto a la Universidad de la República. Alba Negrín, Alejandra Batocletti, médicas e integrantes de la unidad de toxicología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muchas gracias por estos minutos y esperamos recibirlas en otra ocasión. Como no, a las órdenes. Gracias.